Buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a este webinar sobre la reforma laboral. En este espacio vamos a explorar los cambios legislativos que se están discutiendo en la Cámara y en el Senado y vamos a analizar cómo estas reformas, digamos, artículos, pueden afectar a los empleadores y a los empleados en el futuro. En esta ocasión tenemos a nuestras expertas en el tema, la doctora Catherine Angulo, que nos va a hacer como la explicación de los puntos más importantes que se están discutiendo en la reforma laboral, y nos acompaña nuestra abogada controles, la doctora Sandra Hidalgo. Para los que no me conocen, mi nombre es Paula Mendoza. Yo soy la gerente comercial en Prelegal Assist y soy la persona que estoy encargada de atender todas las inquietudes, colaborar a las empresas y ser como la intermediaria entre las empresas y los abogados. Entonces le voy a dejar la palabra en este momento a la doctora Catherine Angulo para que inicie su exposición. Cualquier duda que tengan, por favor, la pueden ir escribiendo por el chat, que por ahí vamos contestando todas las preguntas para hacer el mejor uso de este tiempo de la exposición. Doctora Catherine. Gracias, doctora Paula. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Agradezco mucho su asistencia a este webinar que pues es tan importante. Para ello, pues digamos que es importante tener en cuenta que el principal, digamos que enfoque que vamos a tener es en los aspectos más importantes de la reforma laboral, que pues como bien es sabido para todos, ha sido, digamos que motivo de bastante polémico por los diferentes aspectos que se van a tocar y que pues digamos que han sido sujeto de revisión por parte del Congreso. Principalmente porque digamos que tiene una fuerte implicación en el mercado laboral, en el tema salarial, en la estabilidad laboral del trabajador, así como en la estabilidad y la productividad de este, pues también en la tasa de... Para ello, digamos que es importante tener en cuenta algunos aspectos. El primero de ellos, permítame un segundo, por favor. El primero de ellos es el contrato a término indefinido, en el que pues básicamente su éxito tiene como propósito establecer como un medio de contratación y pues digamos que es definido como aquel que no tiene una fecha de terminación en específico y básicamente según las causales que dieron origen. Uno de los factores importantes que tuvo la reforma laboral para establecer este tipo de contrato y digamos que la preponderancia que se tiene son tres situaciones en específico. El primero de ellas es que establece que el contrato a término indefinido debe ser regla general. Es decir, si bien tenemos tres tipos de contrato, el contrato a término indefinido, el contrato de labor y el contrato a término fijo, por medio de esta reforma laboral se le da, digamos, que una importancia y una relevancia específica a este tipo de contratos. El segundo es que busca restringir el uso inadecuado de otro tipo de contratos, es como el contrato de prestación de servicios y la tercerización laboral. Y finalmente, fomentar las relaciones laborales más estables y productivas. En este punto es importante también tener en cuenta que para seguir con toda la presentación es que el proyecto de reforma, como lo dice, es un proyecto, por ahora no es una ley y está siendo sujeto de conciliación por parte del Senado y de la Cámara de Comercio, perdón, la Cámara de Representantes. En este caso, que fue aprobado el 17 de junio y está sujeto a conciliación para que pues, pueda ser enviado a la presidencia y si el presidente piensa y pues se pueda tener regulación en el ámbito público. Entonces, haciéndose paréntesis, pues digamos que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, un proyecto del seguido, pues digamos que con estos tres aspectos importantes del contrato a término indefinido, encontramos uno de los aspectos en que hace énfasis el proyecto de ley, que debe de haber un preaviso de 30 días que debe
un aviso de 30 días que debe ser enviado por parte del trabajador, pero en la reforma hace énfasis en que el hecho de que el trabajador tenga obligación de enviar este preaviso no implica que se deba imponer una sanción a favor del empleado. Bueno, entiendo que tenemos en este momento unos problemas técnicos. Estamos revisando acá, estamos revisando el tema tecnológico. Bueno, ya estamos aquí resolviendo los problemas técnicos. Muy bienvenidos a todos nuestros empresas, pymes de tienda legal. El día de hoy vamos a ver temas relacionados con la reforma laboral. Este es un debate muy importante que se está llevando a cabo en el país. Esperamos que el día de mañana haya un debate definitivo en conciliación. El día de ayer se aprobaron 70 artículos. El día de hoy vamos a traer los artículos más importantes y de mayor impacto. Les pido excusas por los inconvenientes técnicos que estamos presentando, pero ya vamos adelante pues con todos nuestro contenido. Es muy importante y les recuerdo que siendo que es un proyecto de ley, sigue en discusión. Esperamos que el día de mañana quede, digamos, el archivo definitivo, el proyecto definitivo, que quede la norma. Una vez tengamos la norma que corresponde, desde Tienda Legal les vamos a remitir, por supuesto, un blog con los artículos más relevantes. La doctora Catherine ha hecho un estudio juicioso de algunos de los artículos que más impacto tienen para las empresas. Les agradezco todas sus inquietudes, las recibimos al final y en el chat las recibimos con todo gusto. Igual, si tienen dudas adicionales o temas que quisieran ver cómo les aplicarían a cada una de sus empresas, desde Tienda Legal estamos muy prestos para darle respuesta a todas sus inquietudes. La doctora Catherine va a hablar respecto de temas relacionados con el contrato a término indefinido, que ahora se nos ha vuelto pues regla general. El contrato a término fijo reducido a 4 años. Vamos a hablar acerca del cambio en las jornadas. Ahora, ¿cuál va a ser una jornada diurna? ¿Cuál va a ser la jornada nocturna? Hay unos temas que definitivamente ya no quedaron, como aquellos relacionados con 4 días de trabajo y 3 de descanso. Entonces, ese, por ejemplo, es un artículo que ya no vamos a ver. Tenemos temas relacionados y que son muy importantes, como el preaviso para renunciar que tiene que dar el empleado. La norma nos está diciendo que los empleados que tengamos contrato a término indefinido debemos generar un preaviso con 30 días de calendario. Sin embargo, pues estamos pendientes de cómo termina finalmente la redacción, cómo queda el proyecto al final, para ver qué implicaciones tiene. Entonces, con este breve resumen y agradeciéndoles muchísimo por acompañarnos en este espacio, vamos con la doctora Catherine, que nos va a brindar toda la información de estos 70 artículos. Kate, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente, pues me presento. Soy Catherine Angulo y pues seré la persona encargada de brindarles una breve charla sobre los aspectos más importantes del proyecto de reforma laboral.
digamos que previo a andar en todos los temas que hizo énfasis la doctora Sandra, es importante tener en cuenta que, como bien su nombre lo dice, es un proyecto de reforma laboral, es decir, no es una ley, pues a la fecha del día de hoy no es una ley. Sin embargo, el 17 de junio, hace 2 días, fue aprobado por el Senado y por la Cámara de Representantes, por lo que pues a la fecha está siendo sujeto de conciliación por la entidad, en aras de que, pues, digamos que sea sancionada por parte del presidente de la República y en este orden de ideas se catalogue como una ley, pues sea debidamente promulgada y tenga toda aplicabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, dicha aclaración, pues digamos que es importante tenerlo en cuenta para entrar a validar todos y cada uno de los aspectos importantes que tienen, pues digamos que gran impacto en el mercado laboral y digamos que en el gremio empresarial, así como pues en la tasa de desempleo que tiene actualmente nuestro país. Entonces, con ello pues procedemos a explicar detalladamente cuáles son los cambios que tiene ese proyecto de reforma. Como les indicaba previamente, el primero de ellos es el contrato a término indefinido. En él, pues básicamente este contrato tiene como propósito entablar una relación laboral, pero pues la principal característica es que no tiene una fecha de terminación específica y pues su duración también pues, depende de los motivos que den origen. Para ello también es importante mencionar que en la reforma laboral se establecieron 3 pilares, situaciones o aspectos en específicos que le dan una gran preponderancia a este tipo de contratos y que pues se establece como regla general conforme al proyecto. Entonces, el primero de ellos, pues como bien lo indicamos, se establece que el contrato a término indefinido debe ser regla general, pues sin embargo, pues eso no implica que no se puedan suscribir contratos a término fijo, a término de hora labor o que pues digamos que estén sujetos a un tiempo en específico. Segundo, pues busca restringir el uso de contratos, de otro tipo de contratos, como lo es el contrato de prestación de servicios e incluso la tercerización laboral. Entonces, pues básicamente lo que se busca es que se dé un adecuado uso a este tipo de contratos y se opte por darle prioridad al contrato a término indefinido. Y finalmente, y el más importante, es que busca la estabilidad laboral del trabajador y, por supuesto, que su prestación sea más productiva. Entonces, básicamente, pues estos son los fundamentos que tuvo en cuenta el Congreso, pues para darle tanta prioridad y relevancia a este tipo de contratos. En este punto es muy importante tener presente que todos los contratos laborales debemos tenerlos por escrito. Es una recomendación que siempre brindamos a nuestras compañías. Es muy importante dejar por escrito los contratos y recordar pues que la naturaleza del contrato a término indefinido tiene un periodo de prueba de 2 meses y es un contrato que tiene una indemnización Kate, ¿me recuerdas? Sí, en este caso, pues digamos que depende de los términos de duración del contrato. Si es inferior al año, deben ser 30 días de salario y si esa relación ha durado más de un año, deben ser 30 días de salario más 20 días adicionales por cada año efectivamente laboral. Esa es básicamente la indemnización que tenemos hasta el momento. Una de las bondades que tiene el contrato a término indefinido es ese periodo de prueba. En el periodo de prueba de 2 meses podemos identificar si el trabajador efectivamente se ajusta a las necesidades de la compañía y cumple con todos los requerimientos. De lo contrario, pues el periodo de prueba, como su nombre lo indica, nos permite tomar decisiones respecto de la vinculación laboral de este trabajador sin necesidad del pago de una indemnización. Entonces, el contrato a término indefinido finalmente también nos da ciertas herramientas como empleadores para manejar la relación laboral. Y pues también digamos que es importante tener en cuenta que uno de los aspectos importantes que menciona la reforma laboral es un preaviso que debe emitir el empleador el empleador, y pues este preaviso debe ser con 30 días, 30 días calendario de anticipación. Que es importante también mencionar que este preaviso no es sujeto a una sanción a favor del empleador, sino que básicamente tiene como propósito dar un espacio razonable de tiempo para que el empleador pueda reemplazar a este trabajador. Entonces, básicamente es uno de los énfasis en que hace la reforma. Vale, en este punto tenemos varias preguntas relacionadas a lo siguiente. Si el trabajador no
dice Mabel Madera, una pregunta, si el trabajador no notifica el retiro con 30 días, ¿qué pasa con ese trabajador? Realmente en este momento, como no tenemos claro cuál es, digamos, la redacción final de este artículo, al parecer y hasta el momento es básicamente, como lo dice Claudia, letra muerta porque no hay lugar a sanciones para el trabajador. Vamos que en principio el trabajador tiene el deber de generar un preaviso con 30 días calendario antes de la finalización efectiva del contrato, pero realmente en este momento no hay una sanción dispuesta para ello. Entonces, estamos esperando qué va a pasar, cómo va a quedar la redacción. Ahora bien, aquí Lady Joana nos pregunta en cuanto al artículo del contrato a término indefinido, si el trabajador renuncia y vuelve algún tiempo después, ¿se debe vincular obligatoriamente con término indefinido o reinicia el tiempo para manejar contratos a término fijo? Es muy importante tener presente que no es que el contrato a término fijo desaparezca, es que las características del contrato a término fijo se han modificado. Y lo que nos dice el proyecto de ley es que las renovaciones del contrato a término fijo va a ser únicamente hasta 4 años. Entonces, si el trabajador renuncia, perdón, y lo vas a volver a vincular, lo puedes hacer medio un contrato a término indefinido o un contrato a término fijo. Sin embargo, la recomendación es iniciar a través de un contrato a término indefinido. Igual, doctora Sandra, respecto a la primera pregunta, digamos que pues igual también puede ser sujeto de revisión por parte de la Corte, teniendo en cuenta que en caso dado de que se apruebe una sanción o una multa del trabajador hacia el empleador, pues eso podría tener una naturaleza inconstitucional, dado que puede afectar derechos y principios constitucionales como lo es el mínimo vital. Entonces, digamos que si bien puede ser aprobado, en caso dado que su redacción sea así, pues muy probablemente por parte de la Corte sea sujeto de derogación este tipo de articulado. Vale, nos pregunta Cristina, ¿el contrato debe dejarse por escrito, pero la firma del documento puede ser escaneada? En los casos que se contrate personal fuera de Bogotá, sí. En la legislación colombiana, en el derecho colombiano, las firmas digitales son válidas y el documento se puede firmar de manera digital. También podemos tener como medio de prueba la firma escaneada. Sin embargo, es muy importante que mantengamos como todo el orden de la prueba de dónde proviene el documento. Entonces, es muy importante que si el trabajador nos envía el contrato, que sea un correo que esté asociado al trabajador, que tengamos la prueba, que de pronto en el texto del correo diga, remito mi contrato a término tal firmado, como para mantener esa idoneidad de la prueba, para que no haya, digamos, dudas respecto de la originalidad o digamos, de dónde proviene el documento. Entonces, sí, lo podemos hacer, pero nuestra recomendación es esa, es guardar como toda la prueba de dónde proviene la firma. Bueno, entonces seguimos con la presentación. En este caso, pues si bien el contrato a término indefinido no tiene un cambio significativo, pues digamos que sí le da una relevancia bastante importante en el ordenamiento jurídico en materia laboral. Continuamos con el contrato a término fijo. En este caso, pues sí encontramos unas diferencias bastante relevantes. Permítame un segundo, por favor. O en el caso del contrato a término fijo, como les estamos manifestando, sí hay unas diferencias bastante grandes y pues para ello nosotros optamos en hacer un paralelo para pues digamos que establecer las diferencias que hay entre el proyecto de ley y el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, el primero de ellos, respecto a la formalidad como concepto, encontramos en que ambos disposiciones normativas establecen que debe suscribirse o celebrarse de forma escrita. Entonces, respecto a ello, pues no hay una modificación. Pero respecto a la duración, encontramos que en el Código Sustantivo del Trabajo, la duración de este contrato es un término máximo de 3 años e incluso puede ser renovable de forma indefinida. Respecto a esa renovación indefinida, se aclara que no significa que el contrato se desnaturalice y se convierta en un contrato indefinido, sino que se prorroga de forma sucesiva en el tiempo.
Entonces, eso es lo que pues inicialmente está pactado en el Fondo Sustantivo del Trabajo. Pero sucede todo lo contrario con el proyecto de ley. En este caso, pues se amplía el término de duración del contrato a un término máximo de 4 años. Y si es sujeto de desnaturalización del contrato, es decir, si se convierte en un contrato a término indefinido cuando no se cumplen con ciertas condiciones. Esas condiciones están ligadas netamente a la duración del contrato y a que este sea obligatoriamente pactado por escrito. Entonces, digamos que en este sentido sí hay un cambio bastante significativo. Respecto a la prórroga, encontramos en que ambos contratos están sujetos a unas prórrogas en específicos. En el caso del Código Sustantivo del Trabajo, se establece que cuando es inferior a un año se deben pactar máximo 3 prórrogas y una vez se cumple esta cuarta prórroga, el contrato se renueva a un año. Diferente sucede con el contrato fijo, digamos que acorde con las disposiciones establecidas en el proyecto de ley, en el que se establece que es cuando los contratos son inferiores a un año, se pueden pactar 3 prórrogas, y pues digamos que esas prórrogas pueden ser hasta de duración de 4 años, pero si se excede de este tiempo, el contrato será a término indefinido y esa duración de ese contrato se entenderá desde el inicio de la relación laboral. Y finalmente continuamos con la notificación. En este caso no hay un cambio pues, significativo. En ambas disposiciones se establece que se debe remitir esa notificación con 30 días de antelación, so pena de que se prorrogue por el término inicial de pacto. Entonces, respecto a ello, pues digamos que no hubo otro cambio. Continuamos con el contrato de hora labor. En este caso sí, digamos que tiene una similitud respecto a ciertas condiciones que estamos estableciendo en el contrato término indefinido. En este caso, pues el contrato de hora labor tiene como propósito que el trabajador preste sus servicios por el término de duración de ese contrato contrato de hora o labor. Entonces, en este caso, lo que dice el proyecto de ley es que debe constar por escrito y se debe detallar claramente las funciones a desempeñar. Entonces, en caso dado que no se cumplan con estas dos condiciones, también se entenderá que es un contrato a término indefinido y que la duración de ese contrato, la vigencia de ese contrato ha sido de esa naturaleza desde el inicio de la relación laboral. Entonces, ese también digamos que es una especificidad que hace el proyecto de ley. En este punto es muy importante aclarar para todos nuestros asistentes que los efectos de esta ley no son retroactivos. ¿Esto qué quiere decir? Que aplica para las relaciones laborales que inicien a partir de la fecha en la cual se expida o la cual la ley indique que tendrá vigencia. Entonces, si yo traigo un contrato a término fijo, pues ese contrato va a seguir en las mismas condiciones hasta cuando su tiempo, digamos, expire y allí pues ya tendremos la aplicación de la nueva norma. Entonces, esta, digamos, es un tanto la pregunta que tenía Lucy. Esta ley no es retroactiva, entonces es una ley que va a empezar a aplicar a partir de su vigencia. Bueno, continuamos propiamente con uno de los aspectos y creeríamos nosotros que el aspecto más importante que ha tenido este proyecto de reforma y está relacionado netamente con los contratos de aprendizaje. En este caso, pues encontramos que la regulación, digamos que desarrollaba todo el contrato de aprendizaje de la ley 189 del 2002 y en él, pues digamos que básicamente estaba orientado a que el aprendiz ejerciera o hiciera sus prácticas en una empresa, pues con el propósito de cumplir con un currículum y obviamente adquirir la experiencia. Y pues en este caso se pagaba un apoyo de su rendimiento y se tenía en cuenta que no era un contrato de naturaleza laboral. Sin embargo, con el proyecto de reforma laboral se encuentra de que este contrato sí va a tener la naturaleza y el criterio del contrato de trabajo. Entonces, digamos que va a cumplir con todas las características y condiciones propias de un contrato. Y para ello, pues se especifica que va a ser un contrato laboral especial y obligatoriamente será un contrato a término fijo. Entonces, ese es uno de los cambios significativos y que pues a la larga tiene un gran impacto, digamos que en el gremio empresarial, pues, dada
obligatoriedad que tiene esto respecto a la contratación y el pago de prestaciones, aportes a seguridad social y digamos que demás pagos que se desprenden del contrato laboral. Es muy importante pues que en este punto, digamos que el parte del debate es si las empresas van a decidir pagar la monetización o si efectivamente van a hacer la contratación del aprendiz a través de un contrato laboral. Pues recordar que nuestros aprendices SENA son muy importantes para el desarrollo de nuestro país y pues es importante que cada compañía revise de manera clara, digamos, la importancia que tiene el capital humano frente a la monetización que se debe pagar al SENA. Bueno, ahora bien, respecto a las características, encontramos que el objeto pues, principal es facilitar el aprendizaje del estudiante y obviamente incorporarlo en el sector productivo, pues en el mercado laboral. Respecto a su duración, encontramos que pues según la redacción del texto del proyecto de ley, esa duración va a ser de 36 meses, los cuales pues digamos que están contempladas entre la etapa lectiva y la etapa práctica. Respecto a la prestación del servicio, como todo contrato de trabajo, debe prestarse, dicha prestación debe ser de carácter personal, es decir, no es sujeto a delegación, a transferencia, a cesión, en este caso pues no es posible. Y respecto a las funciones, se encuentran que están netamente enmarcadas al proceso de aprendizaje. Entonces, digamos que no, el hecho de que sea un contrato de trabajo no implica que se le asignen o se le impongan unas órdenes e instrucciones que se extralimiten o sean ajenas a ese proceso de aprendizaje que tiene en este caso, el trabajador aprendiz, porque así es como lo denomina el proyecto de reforma. Y pues digamos que los dos aspectos más importantes, uno de ellos pues es la remuneración, como les indicaba anteriormente. Con la ley 789 del 2002 se establecía que se pagaba un apoyo de sostenimiento, pero con la reforma se paga netamente una remuneración salarial. En este caso se encuentra que se pagará sobre el 75% de un salario mínimo legal vigente cuando se encuentre en etapa lectiva y un 100% cuando el trabajador aprendiz se encuentre en etapa práctica. Entonces, ese es uno, digamos que los impactos que pues si bien pueden beneficiar al trabajador aprendiz porque le da la experiencia, porque le da la estabilidad, le permite adquirir recursos, pues sí tiene un impacto en el gremio empresarial porque pues esto implica asumir costos adicionales. Y finalmente, pues los aportes al sistema de seguridad social que se regularán por todas las leyes que están netamente enmarcadas a los aportes, como lo es la Ley 100 de 1993, el Decreto 1072 del 2012 y demás normas que regulan la materia. Hay una pregunta recurrente, doctora Catherine, y es ¿desde cuándo entrarían en vigor estos cambios respecto de los aprendices SENA? Y es la respuesta una vez tengamos la modificación o el proyecto de ley en firme, cuando tengamos la ley ya sancionada por la presidencia e inclusive, pues tal como está sucediendo con la reforma pensional, una revisión de la Corte, de la legalidad, digamos, de todo el trámite legislativo que llevó pues, a esta reforma. En cuanto a los temas tengo aquí una pregunta que me quedó pendiente de Andrés, si el contrato a término fijo es a 3 meses, se podría prorrogar máximo 4 para completar el año. Después de la prórroga 4, de la cuarta prórroga debe ser por un año, se puede renovar por 3 meses de nuevo. Efectivamente se puede prorrogar máximo 4 veces para completar el año. Y después de la cuarta prórroga, en teoría debería ser por un año. Sin embargo, Andrés, si quieres que revisemos tu caso en particular, lo podemos hacer. Adicionalmente, la doctora Catherine ya respondió respecto del tema de la seguridad social en cuanto a los aprendices. Igual, tal como le indico, Andrés, si ustedes tienen dudas puntuales, las podemos revisar a través de nuestro aplicativo en Tienda Legal. Nos preguntan, ¿hay alguna sanción para las empresas si solo empiezan a monetizar? Hasta ahora no lo tenemos, digamos, claro. Por ahora, tal como lo permite la norma, se puede monetizar.
Hay que esperar cómo termina la reforma y cómo nos emiten esta orden respecto de la monetización y los aprendices SENA. Bueno, dando continuidad y pues dentro de los avances de formalización laboral, encontramos la modalidad de trabajo en plataformas digitales de reparto, que pues como bien hemos sabido, pues digamos que a la fecha tienen un carácter bastante informal y pues sí tienen unas afectaciones significativas a todas aquellas personas que presten sus servicios bajo este tipo de plataformas y de modalidades. Entonces, en este caso, lo que nos indica el proyecto de reforma laboral es que en efecto se puede haber dos tipos de modalidades contractuales. La primera de ellas es bajo una dependencia y subordinación, que es propia del contrato de trabajo, o mediante una independencia y una autonomía propias del contrato de prestación de servicio. Entonces, en este caso, pues podemos, el empleador o el contratante puede optar por este tipo de contratación, pues según sus requerimientos y las facilidades de estos. Para ello, pues también se deben de cumplir unas condiciones básicas. Estas condiciones básicas aplican tanto en el contrato de trabajo como al contrato de prestación de servicios. La primera condición es que se debe establecer de forma clara y con un lenguaje pues, sencillo para el trabajador respecto a las condiciones contractuales que operan o las que se desarrolla ese vínculo laboral. La segunda es que cualquier modificación material o sustancial del contrato debe suscribirse, pues, ser de conocimiento de las partes, pues digamos que para tener todo el conocimiento de la manera en cómo se va a seguir desarrollando esa relación laboral. Entonces, básicamente, toda modificación debe ser sujeto de preaviso para su respectiva revisión. La tercera es que todas esas causales y motivos o todas esas modificaciones deben ser sujeto de revisión del trabajador, pues para que éste pueda resolver sus inquietudes, presentar sus observaciones y sus comentarios respecto a estos cambios y modificaciones que pueda tener el contrato en caso dado. Y finalmente, que en el caso de los contratos de prestación de servicio, al ser, digamos que de carácter independiente y autónomo, no es permitido establecer una cláusula de exclusividad. Entonces, estos, digamos que en resumen, son las condiciones básicas que impone o que establece el proyecto de reforma, pues para que se pueda, digamos que, contribuir con esta contratación y, pues, digamos que sí, dejar de lado o disminuir esa informalidad que, pues, tiene un impacto en nuestra sociedad. Continuamos también con todo lo que es los aportes a seguridad social y a los riesgos laborales derivados, digamos que de la prestación de estos servicios mediante plataformas digitales y de reparto. En este caso, pues encontramos que en el contrato de trabajo se hacen estos aportes, pues conforme a todas las normas que lo regulan, tal como lo es la Ley 100 de 1993. Y respecto al contrato de prestación de servicios, en este punto sí es importante traer a colación que desde nuestro punto de vista, la redacción de esta disposición normativa, pues digamos que sí entra en contravía, porque pues lo que establece básicamente es que si bien es un contrato de prestación de servicios, quien asume los aportes, el 60% de estos aportes es el contratante, es decir, la empresa de plataformas digitales, y el 40% lo asume el trabajador. Sin embargo, pues eso de alguna u otra forma, a pesar de que la misma disposición establece que no desnaturaliza el contrato, pues en efecto sí lo hace porque quien asume todos esos aportes y todas estas responsabilidades fiscales, pues es netamente prestacionales y fiscales es netamente el trabajador. Entonces, en este caso, a pesar de que fue redactada de esa manera, pues nosotros desde nuestro punto de vista sí consideramos que no tiene, pues digamos, una concordancia, una coherencia digamos, con lo que está inicialmente establecido en estos momentos. Y pues digamos que también pues, le da hincapié a digamos que este cuestionamiento, el hecho de que el contratante es quien asume el valor de los riesgos laborales y pues digamos que es exclusiva de la empresa. Y finalmente, que estos ingresos de cotización, en este caso, pues digamos que no hay una variación, se hace sobre el 40% del valor de los ingresos recibidos por parte del trabajador mediante estas plataformas digitales. Entonces, pues ese es básicamente el énfasis en que le da el proyecto de reforma laboral.
Y pues digamos que continuamos con el teletrabajo, en este caso pues digamos que busca la finalidad de ahondar en el trabajo, en el teletrabajo, que ya es una norma que está establecida desde el año 2008, es permitir la flexibilidad laboral. En este caso, pues básicamente lo que hace es el trabajador es prestar sus servicios mediante unas plataformas digitales y pues digamos que esto en aras de que pueda prestar, digamos que de alguna u otra forma, sus servicios de una forma más tranquila o adecuada, pues también acorde a sus condiciones. Es importante que en la ley que regula el teletrabajo solamente se establecían tres tipos de modalidades de teletrabajo que se denominan autónomo, móvil y suplementario, que pues es básicamente el nombre que con el proyecto de reforma le da, que en este caso pues es híbrido, pero pues como les indicaba, con la ley de teletrabajo son tres tipos, pero con el proyecto de reforma son cinco tipos. El primero de ellos es autónomo, el segundo es móvil, el tercero es híbrido, seguido el transnacional y finalmente el temporal o del emergente, los cuales pues procederemos a explicar a continuación. El primero de ellos es el trabajo autónomo, en donde básicamente los teletrabajadores y teletrabajadoras pueden escoger el lugar donde van a prestar sus servicios y básicamente asisten a las instalaciones de la empresa cuando son requeridos por parte del empleador. Esto respecto a la ley de teletrabajo no hay una diferencia, es decir, con el proyecto de reforma se busca modificar la ley de teletrabajo, pero en este caso no hay un cambio significativo, sino que se sigue prestando el servicio en las mismas condiciones. Seguido del teletrabajo móvil, en este caso, pues digamos que el trabajador no tiene un lugar de prestación de servicios establecido, pero sí lo sigue continuando realizando con las herramientas primordiales, que son, pues digamos que todas estas plataformas tecnológicas que le permiten prestar su servicio. Continuamos con el teletrabajo híbrido, que básicamente es prestar el servicio 2 o 3 días de su tiempo en las instalaciones de la empresa y el resto de los días en su lugar de residencia. Entonces, pues básicamente le permite dar una flexibilidad o una facilidad tanto al empleado como al trabajador. Y pues como les indicaba, en la ley de teletrabajo se llama, en vez de teletrabajo híbrido, se conoce como teletrabajo suplementario. Seguimos de las dos innovaciones que ha traído en la reforma del proyecto de reforma laboral, y en este caso pues se llama teletrabajo transnacional, el cual busca que todos los teletrabajadores y teletrabajadores que celebran un contrato en Colombia pero prestan sus servicios para otro país, pues digamos que lo puedan prestar bajo pues unas condiciones específicas, pero pues en este caso pues sí se especifica de que el empleador debe asumir todos los costos y pues debe tener un seguro o una póliza que cubra todas las prestaciones asistenciales en caso de un accidente de trabajo o que requiera una prestación económica en especial. Entonces, esto sí, digamos que no estaba contemplado en la ley de teletrabajo, pero pues digamos que sí permite a todos los trabajadores prestar sus servicios de una forma mucho más segura y pues debidamente regulada. Respecto al teletrabajo, como una medida de flexibilidad, encontramos finalmente el teletrabajo temporal o emergente y básicamente se refiere a la modalidad de teletrabajo que se puede prestar en situaciones concretas, tales como las que sucedieron pues, hace un par de años con la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Entonces, básicamente esto permite que se pueda utilizar esta modalidad de trabajo y pues digamos que se le pueda brindar unas facilidades tanto al empleador como al trabajador. Otro de los aspectos importantes que trae, digamos que esta reforma del teletrabajo, es que se va a otorgar un auxilio de conectividad. Entonces, este auxilio de conectividad lo que hace es reemplazar el auxilio de transporte. Y nuevamente una de las características o las condiciones importantes es que se concede a todas las personas que deben hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Y pues como les había indicado, lo que hace es reemplazar el auxilio de transporte. Y digamos que también seguimos con un aspecto importante que pues digamos que también ha sido sujeto, en este caso, doctora Sandra. Sí, qué pena que interrumpa la doctora Catherine. Tengo una pregunta de Lucy que quisiera aclarar respecto de las prestaciones sociales.
Mi pregunta es, dice Lucy, ¿las prestaciones sociales se le pagarían al aprendiz desde la etapa lectiva o solo salud? Y en la práctica, ¿ya se le pagaría completa la seguridad social? La respuesta, digamos, aún manifestando que tenemos que esperar el texto completo, es que en la etapa lectiva se va a hacer la cotización completa a salud y riesgos laborales. Y en la etapa práctica se hace la afiliación plena a salud, pensiones y riesgos laborales, así como derecho a vacaciones, primas y dotaciones. Entonces, esta es la respuesta que tenemos por ahora, Lucy. Espero te haya quedado clara. Si no, pues quedamos muy atentos a tu consulta. Bueno, también seguimos con el trabajo diurno y nocturno. En este caso, pues también volvemos a hacer un paralelo para tener digamos, que claridad respecto a esta modificación. Y es que en el caso del Código Sustantivo del Trabajo, el trabajo diurno estaba establecido de 6 de la mañana a 9 de la noche y el trabajo nocturno de 9 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, conforme a ello, pues se pagaban las horas extras, los recargos, todo lo que son festivos y dominicales. Pero con el proyecto de reforma, pues se disminuyó ese tiempo. Entonces, a partir el trabajo diurno se entenderá de 6 de la mañana a 7 de la noche y el trabajo nocturno de 7 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, este es uno de los aspectos que pues también fue sujeto de debate y pues de bastante controversia, porque pues respecto al pago de esos recargos y el impacto que tienen para el empresario es bastante alto y pues digamos que específicamente a sectores como call center, sectores como la vigilancia, pues sí es bastante significativo. Y finalmente, continuamos con los recargos. En este caso encontramos que esos recargos aplican única y exclusivamente a los festivos y dominicales, que con el Código Sustantivo del Trabajo se pagan sobre el 75%, pero que con la reforma laboral se van a pagar sobre el 100% de las horas efectivamente laborales. Y finalmente, pues encontramos que esta implementación se va a hacer de forma gradual, es decir, si en efecto se sanciona este proyecto y se le da, digamos que, el carácter de ley, comenzará a regir a partir del 1 de julio de 2025 y pues será sobre el 80%, seguido de un 90% que será a partir del 1 de julio del 2026 para finalmente regular en su totalidad el 1 de julio de 2027 pagando el 100% de este recargo tratándose pues de dominicales y festivos. Finalmente, respecto a la duración de la jornada, sí, digamos que consideramos que también hay algún tema en contravía y pues digamos que sí, de alguna u otra forma vulnera las disposiciones establecidas en la ley 2101/2021, que por medio de la cual se reduce la jornada laboral. Y pues básicamente lo que hizo el Congreso y el Senado es establecer que la jornada ordinaria será de 8 horas, pero la jornada semanal será de 42 horas semanales, las cuales pues podrán distribuirse 5 días o máximo 6 días a la semana con un día de descanso obligatorio. Entonces, digamos que eso sí también pues, debe ser sujeto de validación, la forma en cómo se van a distribuir, teniendo en cuenta que el tiempo mínimo son 5 días y el tiempo máximo son 6 días a la semana. Sí es importante que el Congreso pues tenga un poco más de énfasis en la forma como se va a regular y más cuando pues previamente se promulgó una ley cuyo propósito es disminuir esta jornada laboral. Y finalmente, pues entonces es básicamente los aspectos más importantes que fueron sujeto de debate en la reforma laboral. No sé si de pronto tengan alguna duda respecto a los temas que fueron tratados o si tienen algún tema por validar. Sí, acá, doctora Catherine, tenemos una pregunta de Joana Delgado. Nos pregunta respecto a la flexibilidad en las modalidades de trabajo. Si inicialmente contrato a una persona bajo la modalidad de trabajo móvil, ¿puedo más adelante cambiarle a una modalidad híbrida? ¿Qué pasos legales o administrativos debería seguir para formalizar ese cambio? Es muy importante tener presente que en la relación contractual con los trabajadores podemos hacer múltiples
cambios, podemos hacer muchas modificaciones. Es muy importante que tengamos esa posibilidad dentro de los contratos y que haya un mutuo acuerdo, digamos que para evitar inconvenientes a futuro con los empleados. En mi concepto, doctora Catherine, a menos de que usted considere otra cosa, efectivamente sí se puede cambiar la modalidad, se tiene que firmar un otro sí, digamos que esa es la legalidad que se requiere, que se firme un otro sí en donde quede clara cuál sería la modalidad que se va a empezar a gestionar o cómo se va a desarrollar el trabajo. Entonces, es muy importante la comunicación siempre con nuestros trabajadores, realizar los otros sí o las adendas que requieran el contrato y con ello se formaliza ese cambio. Lucy, tienes la mano levantada, te agradezco si nos puedes dejar tu pregunta en el chat. Igual, doctora Sandra, pues una pequeña acotación respecto a lo que manifestaba. Sí, pues es importante tener en cuenta que bajo la facultad de subordinación y la facultad de variables se pueden hacer esas modificaciones. Sin embargo, pues se recomienda como profesionales que estas modificaciones se hagan de común acuerdo y pues queden consignadas. Es en otro sí donde se establezcan puntualmente estas modificaciones, e incluso pues se deje sujeto a otro tipo de modificaciones acorde, pues digamos que las necesidades del trabajador y a los requerimientos propios de la empresa. Nos pregunta Dalia, con respecto a la duración de la jornada, ¿la reducción sigue escalonada hasta el 2026 o ya pasamos a las 42 horas a partir de julio? En mi concepto, la norma que hoy nos tiene haciendo reducciones de jornada sigue vigente y hasta que no se promulgue esta norma de manera clara y que nos indique a partir de cuándo se aplicaría esta reducción en la jornada, debemos hacer la reducción que está prevista para el mes de julio de este año a las 44 horas. Entonces, nuestra recomendación es que hoy hay una ley en firme que nos está diciendo hay que hacer una reducción de jornada laboral, hay que acatar la norma y hacer la reducción, esperar con qué vigencia y qué orden nos da esta nueva norma para hacer el cambio de las 42 horas. Jairo nos pregunta, Jairo Andrés nos pregunta, para un teletrabajador, ¿el auxilio de conectividad es obligatorio pagarlo? ¿Tiene el mismo valor del auxilio de transporte, es decir, 200.000 pesos? En este caso sí, digamos que es obligatorio porque como bien indicamos, lo que hace es reemplazar el auxilio de transporte y pues digamos que tiene el mismo valor que pues para el año 2025 es de 200.000 pesos. Y pues básicamente ese es el énfasis que hace la reforma laboral. Pero en este caso sí es de obligatorio concesión. Nos preguntan, ¿se puede llegar, Jorge Luis Tapasco nos pregunta, ¿se puede llegar a un acuerdo con el trabajador para que labore más tiempo en el día y tener la posibilidad de descansar más días? Lo que pasa es que sí dependemos mucho de la forma en cómo se estructure este documento. Sin embargo, pues existen unas diferentes jornadas laborales, como es la jornada flexible. En este caso, pues pueden prestar sus labores mínimo 4 horas diarias y máximo 9 horas. Y pues estas se distribuyen entre 5 a 6 días sin superar las 42 horas. Entonces, creo que esta respuesta no va tanto orientada a la reforma laboral, sino al tipo de jornadas laborales que actualmente operan en nuestro ordenamiento. Pero entonces, en este caso, podrían ustedes acudir a la jornada flexible. Es decir, digamos, no es que se genere de mutuo acuerdo un cambio o que el trabajador labore más horas, sino que hay que revisar de fondo cuál es la modalidad que nos funciona, si de pronto a través de turnos rotativos o a través de jornada flexible. Pero pues la norma es clara al decir que son 8 horas al día, 42 a la semana. Nos preguntan por acá si, por ejemplo, los colaboradores ya se encuentran contratados mediante la modalidad de teletrabajo, ¿se podría realizar un otro sí al contrato en el que se especifique que en nuestro caso no aplica la modalidad transnacional?
Bueno, hay que revisar si estas modalidades en teoría deberían ser excluyentes. Es una pregunta, Estefanía, que te la podemos resolver más adelante, ya cuando la norma salga en firme. Eh, la idea es poder revisar nosotros efectivamente cómo tenemos a nuestros trabajadores en remoto, cuál es realmente la figura que nos aplica y ahí poder determinar si nos aplica una o la otra. Entonces, Estefanía, yo creo que lo podemos revisar de acuerdo a tus necesidades y en el momento en el que salga la reforma, hay que revisar efectivamente qué tipo de modalidad es la que estás usando, efectivamente. Nos pregunta Cristina si hay algún cambio en las cláusulas de manejo y confianza dentro de la reforma. En principio, lo que yo he visto, no sé, doctora Catherine, si tienes... No, respecto, digamos que los trabajadores de dirección manejo y confianza no hubo un cambio. Sin embargo, pues sí, recalcamos a todos nuestros clientes es que este tipo de cargos tienen unas condiciones específicas que han sido desarrolladas por la Corte. Y pues digamos que a pesar de que se deje consignado por escrito que es un cargo de dirección, manejo y confianza, pues también por principio de formalidad sobre las formas, pues digamos que no necesariamente cumple con estas condiciones. Sin embargo, pues como indicaba la doctora Sandra, no hay un cambio significativo respecto a ese tipo de cargos. Listo. Marcela nos pregunta, ¿el auxilio de conectividad es obligatorio cuando se gana más de 2 salarios mínimos? La pregunta es, digamos, la respuesta es tanto en la normatividad actual como en el proyecto de reforma. Se establece que los teletrabajadores y quienes trabajan desde casa deben recibir el auxilio de conectividad digital si su salario es igual o inferior a 2 salarios mínimos. Entonces, esto es obligatorio únicamente para aquellos trabajadores que reciben salarios igual o inferiores a 2 salarios. Si nosotros queremos como compañía brindarle a nuestros trabajadores este beneficio adicional a aquellos que ganen más de 2 salarios, lo podemos hacer, Andrea. Para ello se requiere, digamos, que siempre todos estos auxilios, todos estos beneficios queden por política, queden en otros sí, queden muy bien documentados. Nos pregunta Lucy cómo se debe manejar el asunto de horas extras. En la actualidad tenemos horas extras diarias de más de 2 horas diarias y más de 12 semanales. En ese caso, ¿cómo lo podemos manejar? Caso puntual, una persona viene manejando y se puede pasar el tiempo. Otro caso puntual, el personal realiza una hora específica que no la puede realizar otro colaborador. Tenemos casos en la actualidad de un promedio de 20 a 30 horas en la quincena. Es muy importante recomendarles, ante nada, que debemos tener la autorización del Ministerio de Trabajo para el tema de las horas extras. El tema de las horas extras es muy, digamos, delicado en el sentido de que está protegido y nos puede generar sanciones y debemos acatar la norma. Entonces, primero nos debemos acoger a aquellos cargos que efectivamente están autorizados para prestar horas extras. Como nosotros debemos tener como parte del requerimiento de la norma, es tener un formato, un formulario diario de reporte de horas extras. Es muy riesgoso tener a un trabajador haciendo muchas horas extras por temas de seguridad y salud en el trabajo y por una posible sanción del ministerio. Entonces, lo que podemos hacer, Lucy, es revisar cómo se haría la aplicación y qué otro tipo de jornada te puede aplicar en esos casos. Porque sí, digamos, es un tema muy delicado que hay que revisar de cara a la autorización que tienes de horas extras y pues a una posible sanción del ministerio. Igualmente, Lucy, también lo que nos indica el proyecto de reforma es que pues debe ser mínimo, perdón, debe ser máximo 2 horas diarias y 12 semanales, pero digamos que la diferencia que establece el proyecto de reforma es que se debe especificar puntualmente el número de horas e indicar puntualmente si obedece a una jornada o a una hora diurna o nocturna. Y pues digamos que esta especificidad no estaba contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo, pero con la reforma sí es obligatorio tenerlo y pues obviamente
emitirle o suministrarle esta información al empleador para que tenga pleno conocimiento. Listo, por el tiempo aquí tenemos la última pregunta de Lisette. Gracias por el espacio. En el caso de los contratos por prestación de servicios y obra o labor, ¿debemos realizar alguna transición progresiva al contrato indefinido o de momento no? Primero, hay que recordar que el contrato de prestación de servicios no pierde su naturaleza de contrato de naturaleza civil. Entonces, digamos que ese contrato se mantiene allí. Si lo vamos a terminar y si vamos a contratar a esa persona mediante contrato laboral, es necesario revisar la forma de terminación de ese contrato y cómo vamos a iniciar un nuevo contrato laboral, porque se puede generar un riesgo allí de que el tiempo de la relación laboral se vea extendido. La idea, digamos, de la reforma no es que desaparezcan los contratos por obra o labor. La idea es que la generalidad sean los contratos a término indefinido, pero también depende de las necesidades de la empresa. Si nosotros vemos que requerimos mantener los contratos por obra o labor, es mejor seguirlos manejando. Si en algún momento se requiere, digamos, hacer el cambio al contrato a término indefinido, debemos mediar antes una revisión clara de las necesidades de la compañía y pues de lo que queremos con el trabajador. No sé, doctora Catherine, si allí tienes algún punto en particular. Sí, en este caso, pues digamos que independientemente de la modalidad contractual, también es importante tener en cuenta que en nuestro reglamento existe una figura que se llama sin solución de continuidad. Entonces, esta se suscribe en aras de que no se configure un único vínculo contractual que pues digamos que limite de forma pecuniaria y pues también prestacional al empleado. Entonces, también pues es importante evaluar no solamente, digamos que la preponderación que le da la reforma al contrato a término indefinido, sino también la forma en cómo se va a dar una transición entre un contrato y otro. Con esto, pues damos por finalizados nuestro webinar del día de hoy. No sé, la doctora Paula, si tiene comentarios para nuestros pymes. Muy agradecida, como siempre, por acompañarnos en estos espacios. Estamos muy abiertos a las preguntas, a las dudas, a las inquietudes que tengan apenas se emita la reforma final, digamos, apenas que el proyecto y sea ley, les daremos un blog y les informaremos a ustedes respecto de en qué términos quedó. Les agradezco enormemente como directora del área que nos acompañen en estos espacios. Antes, doctora Sandra y doctora Catherine, muchas gracias por el recuento que nos han hecho sobre los artículos que están siendo discutidos y en debate para la reforma laboral. Y antes de cerrar, queremos dejarles un mensaje muy importante. Como ustedes pueden ver, estamos en un momento clave para todas las empresas. Lo que pase con la reforma laboral puede cambiar la forma en que contratamos a los empleados, cómo organizamos los horarios y tomamos las decisiones internas. Por eso es muy importante contar con un respaldo legal continuo para proteger a las empresas y nosotros desde acá nos podemos ir ayudando a hacer todas las reformas en sus contratos o aclarar las dudas que necesiten. Para las personas que no saben, acá en Tienda Legal Pymes ofrecemos un servicio de asesoría legal ilimitada. Tenemos un equipo de abogados que los acompañan para hacer todas las consultas del día a día sin cobros por consulta por cada caso. Para las personas que estén interesadas en saber cómo funciona nuestro servicio, nos pueden escribir por el chat o contactarnos directamente. Les queremos dar las gracias a todos por acompañarnos hoy y esperamos poderlos acompañar a ustedes de aquí en adelante en todas las decisiones que vayan a tomar. Muchas gracias a todos y acá nos despedimos. Bueno, muchas gracias a todos. Igualmente, pues estamos a la espera de todas las dudas que ustedes tengan al respecto, que con mucho gusto las vamos a absorber, sea mediante otro webinar con ya la ley definitiva o mediante conceptos, como pues lo hemos venido haciendo. Entonces, les agradecemos mucho a todos por su atención y pues por la asistencia.